¿Qué tal, amigos y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar el tema sobre las condiciones que algunas entidades federativas del país les ha permitido cierto contexto que ha contado con, diríamos, motores importantes de impulso a la actividad económica, desarrollo productivo de las entidades federativas, como es las exportaciones de mercancías y la inversión extranjera directa. Ambas variables son impulsores de entidades federativas del país que vale la pena valorar y ponerlo en perspectiva. A prácticamente 3 años de la puesta en vigor del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, podríamos establecer con certeza que ha sido clave este TEMEC para superar varios obstáculos. La crisis económica del 2020, la recuperación observada en el 2021 y el crecimiento sostenido que se ha observado durante el 2022 y parte del 2023. Ese ha sido un factor muy importante. Las exportaciones, la atracción de capitales se han convertido en impulsores de las actividades productivas en regiones de México. Es cierto que la relocalización empresarial, conocida como nearshoring, ha empezado a dar beneficios, a establecer beneficios tangibles en entidades federativas de México. No se ha generalizado, pero que vale la pena también tenerlo como una gran referencia de lo que está sucediendo en estas nuevas condiciones de regionalización de la actividad económica en el marco distinto a lo que conocíamos como la globalización general de las actividades económicas en el mundo. Aquí tenemos ya una particularidad en el cual hay política de proteccionismo regional, en donde hay más bien acuerdos que les permite a distintas regiones del mundo a hacer competencia en los mercados mundiales. Es cierto, la mejoría en esas dos materias, exportaciones, capacidad de atraer capitales, no ha sido pareja. Por el contrario, se ha concentrado estas actividades sobre todo en aquellas entidades que han manifestado una estructura industrial robusta y obviamente se han rezagado entidades federativas que tienen un incipiente desarrollo industrial. En este panorama no hay que perder de vista, hay que tener muy claro que el avance, la modernización industrial que prácticamente data de 3 décadas hacia atrás, pues eso ha permitido a varias entidades de México a tener una expansión económica sostenida a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, pongamos en perspectiva varios elementos. Es cierto, decíamos, hay un comportamiento desigual de las exportaciones en las entidades del país. En primera instancia, vamos a identificar a estados con fuerza exportadora de mercancías durante el primer semestre del presente año. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Guanajuato. Y lo subrayo porque va a ser un referente en el análisis que estamos planteando el día de hoy. Estas 5 entidades federativas concentran el 52.5% del total de las exportaciones de los estados del país en el primer semestre,
que es de 262,000 millones de dólares. Estas 5 entidades concentran más de la mitad del total nacional. Pero además en su conjunto son dinámicas. Tuvieron un crecimiento promedio del 6.5% por arriba de la tasa nacional, que fue del 3.9%. Y luego tenemos otras 5 entidades con mediana fuerza exportadora de mercancías. Tamaulipas, Jalisco, Sonora, el Estado de México y San Luis Potosí concentran el 24.5% del total de las exportaciones de los estados. También son dinámicas, tuvieron un crecimiento anual en el primer semestre de 9% versus el 3.9% observado a nivel nacional. Luego tenemos otras 5 entidades federativas con regular fuerza exportadora, que es el caso de Puebla, Querétaro, Campeche, Aguascalientes y Tabasco. Estas participan en el total de las exportaciones nacional en el 14.2%, pero observan en promedio un ritmo negativo de crecimiento, es decir, un decrecimiento de 3.1% contra el crecimiento nacional, como ya lo indicamos, de 3.9%. Y bueno, un gran contraste con entidades con débil fuerza exportadora, que prácticamente son los 5 últimos lugares en las posiciones o en los lugares entre las entidades federativas del país, que es el caso de Chiapas, Colima, Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo. Participan con el 0.6% del total nacional y tienen un decrecimiento en el periodo, en el primer semestre, en términos anuales, del 20.8%. Y ahí tenemos este contraste, este desigual comportamiento que es claro, es muy evidente, que polariza las condiciones de cada una de las entidades para vincularse al sector exportador mexicano. En el caso de la inversión extranjera, que es otra de las variables importantes para este análisis, tendríamos una primera excepción, la Ciudad de México. La Ciudad de México cuenta con condiciones económicas realmente excepcionales que la distingue del resto de las entidades federativas del país. Pues acapara, concentra actividades torales en los servicios, en el sector servicios, que tienen que ver con las distintas modalidades de transporte y de los servicios financieros. Prácticamente todos los intermediarios financieros están concentrados en la Ciudad de México. El sistema bancario, la Bolsa Mexicana de Valores, por citar algunos de ellos. Bueno, pues obviamente teniendo esta condición específica, la Ciudad de México participa al total de la inversión extranjera directa, que en el primer semestre fue de poco más de 29,000 millones de dólares. La Ciudad de México participa con el 35.2%. Tuvo un crecimiento anual en el primer semestre de 1.9%, que contrasta con la disminución observada en el plano nacional de 6.4%. Con esta excepción, observamos nuevamente las 5 entidades que hemos anotado previamente en el sector, en la parte de las exportaciones. Tenemos a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Guanajuato, que ya las hemos señalado. Pues estas 5 entidades participan con el 25.6% del total de inversión captada en el primer semestre, que fue, decíamos, poco más de 29,000 millones de dólares. Pero no solo es esto, si lo ponemos en perspectiva e integramos la parte de
La Ciudad de México, en la capacidad de captación de inversión extranjera directa de poco más de 35%, y la participación de estas 5 entidades federativas, pues tenemos una concentración de captación de inversión en el primer semestre de 60.8%. Y ahí lo relevante del análisis. ¿Cuál es, digamos, los beneficios económicos de tener entidades federativas como las que estamos destacando, 5 entidades federativas en los beneficios económicos? Pues vamos a ver realmente cifras reveladoras en este sentido. Por ejemplo, las exportaciones y la inversión extranjera directa, en el caso de Chihuahua, representan el 67.3% de su Producto Interno Bruto. Coahuila, el 55.6%. Nuevo León, el 25.2%. Baja California, el 48.3%. Y Guanajuato, el 24.6%. Repito, el valor de las exportaciones y la inversión extranjera directa en su participación al Producto Interno Bruto solo en el primer semestre del presente año. Repito, cifras que vale la pena destacar. ¿Qué podemos concluir o qué aspectos podemos destacar en este análisis? Pues está claro que los estados que han logrado destacar en desarrollo económico han contado con 2 importantes ingredientes: la fortaleza de sus respectivos mercados internos y los sólidos flujos de ingresos externos por exportaciones y por inversión extranjera directa. Es claro y es muy evidente que existe desigualdad en la generación de recursos externos, que debido fundamentalmente al grado de industrialización alcanzado en los estados del país en las últimas 3 décadas. Y como lo hemos destacado también, es cierto que ha ocurrido polarización económica que ha beneficiado a pocos estados, pero que se convierten, a nuestro juicio, en un reto importante para los estados que enfrentan marcadas debilidades económicas. En perspectiva, y esto hay que tenerlo muy presente en este análisis, el nearshoring es una oportunidad para estados que se encuentran en precariedad económica. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.